Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que tu nombre sea glorificado, exaltado, que tu plan perfecto, Señor, pueda llevar nuestras mentes a adorarte, Señor. Que esto que hoy vamos a ver en tu palabra, Señor, tan preciosa, pueda sumarse a estas perlas que tenemos guardadas, Señor, que son tus palabras. Señor, esta gloriosa esperanza que tenemos, que avive el fuego en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Marcos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 24 al 37, vamos a terminar hoy con el capítulo 13, venimos predicando consecutivamente el Evangelio de Marcos. Capítulo 13, versículos 24 al 37. Se titula en la mayoría de las Biblias como la venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, dice Jesús, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, como está escrito en mayúscula, se refiere a Cristo mismo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, para que la hiciese, y al portero mandó a que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Hasta aquí la palabra del Señor. Si usted me mira ahora, no va a pensar que esto, lo que le voy a decir es verdad, pero es verdad, hermanos. Es un ejemplo autorreferencial, pero como es válido usarlo en este contexto. Yo corría atletismo, ¿sí? En mi juventud era atleta y corría carreras, ¿no? Corría no carreras de 100, 200 metros, no carreras cortas, sino largas, de 2.500, 5.000 metros. Llegué a tener el récord juvenil del Chaco, aunque usted no lo crea. Y me vino muy clarito el ejemplo a la mente para asociar lo que Jesús dice. Hay dos características que tienen este tipo de carreras que solía correr hace mucho tiempo, que eran que las carreras largas, a diferencia de las carreras cortas, cuando corre una carrera de 100 metros, la meta está a la vista. Pero cuando uno corre una carrera de 2.500, 5.000, 10.000 metros, estamos hablando de kilómetros ya, en la gran mayoría de la carrera uno no ve la meta. Uno no ve la meta, es
Vas y la meta parece que nunca va a aparecer y vos vas y vas y vas y vas y pareciera que ¿dónde está la línea de llegada, no? Y esto puede causar un efecto contrario en el corredor, que es que uno empiece a dispersar la mente, ¿sí? Entonces yo empiezo a mirar las tribunas, si es que voy en una pista de atletismo cerrada, o empiezo a mirar el paisaje si voy corriendo por el medio a campo traviesa, diríamos, y empiezo con mis propios pensamientos. ¿Será que voy a dar? Ay, me duele acá, me duele allá. ¿Será que llego? Y el que viene atrás y el que va adelante, ¿qué hago? Entonces yo tenía una estrategia que era diferente a lo que generalmente aconsejaban, que era yo me ponía primero y trataba de sacar la mayor ventaja posible al inicio y después resistir. Y cuando se venía el malón, mi mente decía, no puede ser que me pasen, ¿no? Y es, dale. Y la vida del cristiano es bastante parecida. Con esta perspectiva tenemos que considerar nuestra vida en la tierra, hermanos. Prácticamente nunca vemos la meta cerca. Nunca vemos el final cerca. Pensamos todos que viviremos 100 años, ¿sí? Pensamos que estaremos sobre esta tierra casi que para siempre. Y nuestra meta, que es la muerte, que no es otra cosa que el encontrarnos con Cristo, parece tan lejano. Parece que va a suceder tan lejos. Entonces muchas veces andamos por la vida y nos empezamos a mirar, ¿no? Como Pedro en las olas. O como Pablo dice, no se enrieden si corren una carrera. Toma este ejemplo, no se enrieden en las cosas, no pueden estar mirando ni en ustedes mismos, ni en lo de afuera, ¿sí? Hay distracciones externas y hay distracciones internas en la vida del cristiano. Y todas ellas nos pueden llegar a correr un poco del objetivo que es encontrarnos con Cristo cara a cara al final de nuestras vidas, ya sea que Él adelante la línea de llegada o que nosotros lleguemos a ella al fin de nuestra carrera, ¿sí? Con esto en mente, vamos al texto que nos convoca hoy, ¿sí? Este texto que acabamos de ver es la conclusión del sermón del Monte de los Olivos, ¿sí? Jesús ya concluye este famoso sermón que Él da una vez que sale del templo, que abandona el templo en los días previos a su crucifixión. Él sale con sus discípulos desde Jerusalén, se va al este, al Monte de los Olivos, como explicaba nuestro hermano Cristian, la gloria de Dios abandona el templo, Cristo mismo, y la gloria es llevada hacia el monte, como profetizaba Ezequiel, se me confunde entre Ezequiel y Jeremías siempre. Y Jesús empieza a hablar con sus discípulos, y sus discípulos le hacen unas preguntas, ¿sí? En Mateo 24:3 nosotros encontramos, ¿sí?, que y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, cuando va saliendo del templo, se sienta en el monte de los olivos, que era una montaña, así, un cerro. Mirando hacia el templo brillaba, era un esplendor maravilloso, y los discípulos le dicen, qué gran edificio, el templo, mirá, ¿no? Esto lo estuvimos viendo. Y Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra acá. Entonces los discípulos lo llaman aparte y le dicen, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Estas cosas. ¿Sí? Refiriéndose a la destrucción del templo, y también le hacen otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Entonces Jesús empieza a advertir a sus discípulos acerca de que ellos van a
sufrir a causa de suya, ¿sí? Pero que también serían guardados por el poder de Dios. Jesús predice que el templo sería profanado y destruido como una señal de juicio de Dios sobre la nación de Israel, pero que Dios guardaría a su pueblo. Entonces ahí los discípulos entran con estas dos preguntas. ¿Cuándo va a pasar esto, Señor, la destrucción de este templo? ¿Y cuándo va a venir el fin de todas las cosas? Y tu venida, ¿qué señales habrá de ellas? Entonces Jesús trata con estas dos preguntas. En este segmento que vamos a ver hoy, Jesús ya viene respondiendo, como vimos el domingo pasado con lo que predicaba el pastor, responde la primera pregunta. ¿Cómo sería destruido y cuándo sería destruido Jerusalén? Las señales que habrían y lo que pasaría, ¿sí? Y hoy cierra respondiendo la segunda pregunta, diciendo cuáles son las señales de la venida de Él y cuándo sería esto. Y después Jesús termina dando dos parábolas para acompañar esto que Él había enseñado, ¿sí? Eso es más o menos la estructura de lo que vamos a ver hoy. El título, si quiere ponerle un título al sermón, sería El fin de los tiempos, la venida de Cristo y el mientras tanto. Es medio, parece sacado de un libro de C.S. Lewis, ¿no? El dragón, ¿no? Pero el fin de los tiempos, la venida de Cristo y el mientras tanto. El primero de los puntos de esta noche es el orden de los eventos y las señales del fin, ¿sí? Es para poner en contexto y es muy importante que podamos entender esto, hermanos, para poder comprender a qué Jesús se refiere con todo lo que dijo acá. El Evangelio de Lucas registra los eventos profetizados por Jesús de una forma más precisa que Marcos, más descriptiva, ¿sí? Es más amplia la descripción que da Lucas, ¿sí? Él dice en primer punto que Jerusalén y el templo serían destruidos. Repito, es lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? Esto pasó en el año 70 después de Cristo. El hijo, creo que era del emperador Diocleciano, Tito entra y destruye Jerusalén, pero se me va el nombre del emperador, creo que era Diocleciano. Bueno, 70 años después de Cristo, estamos hablando, después del nacimiento de Cristo, aproximadamente 35 años después de que Jesús asciende a los cielos, pasa esto. Jerusalén es destruida, es arrasada. Hay una revolución, ¿sí? ¿Se acuerda que uno de los discípulos de Jesús era celote? ¿Sí? Simón pertenecía como a una rama medio terrorista y independentista, ¿sí? Bueno, los celotes y otros más terminan rebelándose 35 años después en contra del gobierno romano y son masacrados, hermanos. Todo lo que Jesús describe, todo lo que el pastor leía el domingo pasado, pasó. Más de 1 millón de personas muertas, realmente terrible. Dice Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, dice el Señor. Predice lo que pasaría esos 35 años después, ¿sí? La rebelión duró alrededor de 7 años y culmina con la destrucción de Jerusalén. Fue arrasada completamente el templo y Jerusalén. En ese suceso los judíos caerían a filo de espada y serían dispersados. Lucas capítulo 21, versículo 24 dice, y caerán a filos de espada. Continúa el relato Lucas, ¿sí? Eso está en Lucas 21, ¿sí? Es el pasaje paralelo a lo que estamos leyendo en Marcos 13, Lucas 21 o Mateo 24. Pero en Lucas 21, 24, la primera parte dice, y caerán a filos de espadas. El pueblo judío caería a filo de espada, no es una simple deportación, fueron masacrados y fueron dispersados los pocos que escaparon, ¿sí? Jesús por eso advertía de esto. Por eso Jesús acá agrega algo y dice en el versículo...
Perdón, hermanos, se me perdió el versículo, pero Jesús dice, y no pasará esta generación sin que esto suceda, ¿sí? ¿Sí? El 30, ahí está. De cierto os digo que no pasará esta generación, dice Jesús, hasta que todo esto acontezca. Una generación, sí, la generación de Jesús, y cuando ellos muchos de sus discípulos llegaron a la vejez, en ese tiempo Jerusalén fue destruida, fue cumplida esta palabra. Y no solamente eso, sino que Jerusalén a partir de entonces es hollada por otras naciones hasta el final del tiempo de los gentiles. Lucas continúa diciendo, y serán llevados cautivos el pueblo judío a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque este es el tiempo que estamos viviendo actualmente, hoy. Jerusalén ha sido destruida, han caído a filo de espada, han sido dispersados ellos, y hoy, sí, nosotros venimos a cumplir el papel de los otros. En el versículo 9 de la parábola de los labradores malvados, en el capítulo 12 de Marcos, ¿sí? Nosotros somos aquellos, los gentiles, aquellos a quienes el Señor entregó la administración de su viña para este último tiempo, ¿sí? Israel ha sido dispersado. Y hoy la Iglesia tiene en su poder el mensaje, la predicación de la salvación, del arrepentimiento y de la salvación. Y todos los ¿qué pasa con los judíos? Bueno, el remanente israelí nacional, así podríamos decirlo, que cree en el Señor, es injertado en la Iglesia por medio de la fe, ¿sí? Y ellos son salvos, aquellos que creen, los llamados judíos mesiánicos. ¿Sí? Son insertados en Cristo, en el pueblo del Señor. Pero nosotros somos los últimos, los otros, aquellos que estamos teniendo a nuestro cargo la administración de la viña del Señor hasta que el Señor regrese en gloria. Esto es importante de entender. Esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora vamos puntualmente al punto, valga la redundancia, de hoy, que es la venida de Cristo. Miren en Lucas capítulo 21, pero del versículo 25 al 28, dice: entonces habrá señales en el sol, sí, es el paralelo a lo que leímos de Marcos, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Lucas agrega esto. Dice, no solamente que se van a conmover la creación, sino que habrá angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, seguirá este tiempo hasta que el último de los escogidos del Señor esté en Cristo. Y así como Noé entró en el arca y la puerta se cerró, una vez que Noé entró en ella, el Señor mismo cerró la puerta. De esta misma forma, cuando el último de los escogidos sea salvo, el Señor dirá hasta aquí y vendrá el fin. Y Cristo vendrá en gloria y estaremos con Él, ¿sí? Los astros se conmoverán entonces, la creación entera va a convulsionar, dice, va a ser un bramido en el mar, va a haber terribles catástrofes naturales, ¿sí? Y veremos a nuestro precioso Salvador volver en gloria, ¿sí? Para buscarnos a nosotros, para juzgar a los incrédulos, para destruir y rehacer los cielos y la tierra, y finalmente Cristo reinará por siempre. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1, 3 y 8, Pablo enseña y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, no vendrá Cristo hasta que el anticristo aparezca primero. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo destruirá el mal en su segunda venida. Pablo empezó diciendo esto con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Acá vemos claramente, hermanos, que el regreso del Señor y el fin del mundo son dos actos que se producen en simultáneo, es decir, forman parte de un mismo suceso, ¿sí? Al final de la fuerte tribulación que caracterizará los últimos días, la iglesia se reunirá con el Señor, no antes ni después, ese mismo día. Pablo empieza diciendo, con nuestra reunión con Él, con respecto a nuestra reunión con Cristo, en ese día donde Él va a volver, Él en ese mismo día matará al anticristo y juzgará y empezará a reinar. Ni antes ni después nos iremos con Cristo cuando venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10, 12 y 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin que se lo espere, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hermanos, Dios hizo este mundo en 6 días con el poder de su palabra. Y a nosotros nos lleva a construir una casa meses o tal vez años. Y a veces se destruye con algo tan pequeño, ¿no? Un terremoto y se cae la casa. El Señor va a destruir este mundo que creó en 6, en 1. Ahora, ¿por qué nosotros depositamos nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestros deseos más profundos en cosas que se van a fundir en un solo día? ¿Por qué vivimos como si fuera que poseeremos esta tierra por la eternidad y nos enraizamos, siendo que el Señor llevará todo a destrucción? ¿Se da cuenta de no considerar estas cosas muchas veces? No estoy diciendo que no trabajemos, que no compremos tierra, pero que lo hagamos con la importancia que eso merece, priorizando primero el avance del reino de Dios, ¿sí? Yo también compro tierra, hermanos, yo también construyo mi casa, yo también me dedico a esas cosas, pero la prioridad de nuestras vidas debe ser la santificación, porque esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros que conocemos al Señor, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros depositamos nuestras vidas en un banco que sabemos que va a la bancarrota. Depositamos nuestro esfuerzo, nuestras energías en un mundo que será destruido. Deberíamos estar gastando todas nuestras energías en prepararnos para este nuevo mundo que Dios hará ese mismo día. Porque destruirá todo y lo hará todo en un solo día. Cielo nuevo y tierra nueva para reinar con justicia para siempre. Ahora, recordemos, hermanos, que no podemos entrar en el mundo nuevo de Dios con un alma vieja, ¿sí? Llena de vicios y de pecados. De la misma forma que usted cuando va a hacer un vestido nuevo, no añade un trapo viejo a una tela nueva, porque cuando el Señor haga este mundo nuevo, ahí vivirán los que han nacido de nuevo con Él. ¿Hemos nacido de nuevo? La Biblia dice que en la venida de nuestro Señor todo ojo le verá y que su venida será con gran estruendo y voz de trompeta. Cuando el Señor venga, vendrá personalmente, hermanos. No será una representación, no será algo espiritual. No, Él vendrá personalmente. ¿De dónde saco esto? Bueno, así
consolaron los ángeles a los discípulos cuando Jesús ascendió a los cielos? ¿Se acuerdan? Ascendió Jesús a los cielos y los discípulos quedaron consternados y los ángeles les dijeron, vayan y hagan lo que Él les dijo, ¿no? De la misma forma que Él se fue, de esta misma forma que lo vieron subirse en medio de las nubes, de esa misma forma va a volver, va a bajar personalmente. Hay una persona de carne y hueso viviendo ahí arriba, no sé cómo, pero vive. ¿Se puso a pensar alguna vez en esto? Y no es un alien, hermanos, es Cristo mismo, con su cuerpo glorificado, sentado en no sé dónde, pero está. Y Él vendrá por nosotros personalmente, en persona se presentará. Ahora no hay registro bíblico, hermanos, de que habrá una venida y un arrebatamiento secreto, ¿sí? No, la Biblia no enseña esto. No, arrebatados sí seremos arrebatados. Cuando el Señor llegue a las nubes, nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero y nosotros, juntos con ellos, iremos al encuentro del Señor. Pero la Biblia no enseña el rapto secreto, hermanos. Para más información podemos charlarlo después. Está el pastor, está el hermano Cristian, o estoy yo, o cualquier hermano que tenga entendimiento sobre esto le puede explicar. Pero la Biblia no enseña que será secreto, dice que todo ojo le va a ver cuando Él venga en gloria. Y esto es muy importante de entender, porque ese día, hermanos, nosotros así como hoy lo vemos tras oscuro velo, como cantábamos, a través solamente de los ojos de la fe, ese día lo veremos descender en gloria y ante los ojos del mundo, hermanos, ante los ojos del mundo entero, el Señor se va a reunir con su iglesia. Todos aquellos que han sido perseguidos, todos aquellos que han sido masacrados, todos aquellos de quienes se hayan reído y le hayan dicho, locos, se unirán con el Señor en las nubes, ante los ojos de todo el mundo. Sin embargo, aunque para nosotros es de gran felicidad este momento, anhelamos, como hoy decía, profundamente esto, Mateo 24:30 en el pasaje paralelo revela un aspecto un poco, la otra cara de la moneda de la venida de Cristo. Dice Mateo, habrá gran lamento entre la gente cuando Cristo venga. Y Juan, al ver la visión de ese día en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 15 al 17, fíjese cómo describe Juan esta misma imagen que Jesús está describiendo. Pero no en su evangelio, sino en el Apocalipsis. Él dice, ese día los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie ahora? ¿Por qué tanto lamento? ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá margen de maniobra para los incrédulos. Ya no habrá arrepentimiento. Esta vez Cristo, que vivió en este mundo como un cordero, vendrá como un león. Ya este Cristo que predicamos a través del Evangelio de Marcos como un siervo, ya no vendrá como un siervo, vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ese día, dice Juan, toda rodilla de todo ser humano que esté habitando y que haya resucitado para ese entonces, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿vamos a doblar nuestras rodillas cuando veamos al Señor en adoración y gozo? ¿O vamos a doblarlas del terror y del miedo que nos va a invadir porque sabremos que todo lo que predicamos era verdad?
sabiendo el castigo eterno que le espera al que no cree. ¿De qué forma doblaremos la rodilla? Por eso, amigo, amiga, que no crees en el Señor, que no crees que esto sea verdad, que no crees en Cristo como el Señor de tu vida, que vivís tu vida sin tener en cuenta a Dios, considera hoy arrepentirte de tus pecados, de vivir tu vida sin tomar en cuenta a la persona de Dios, a la ley de Dios. Y cree en que Él mandó a su Hijo para morir en tu lugar por tus pecados, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Arrepentite y cree en Él como tu Señor y Salvador y entregale tu vida, porque más temprano que tarde ese día llegará y toda rodilla se doblará y confesará. Tendrá que hacerlo, porque Cristo vendrá ante los ojos de todos. Él vendrá, hermanos. Fue profetizado que Él vendría, Él vino, que viviría de la forma que vivió, cumplió cada una de esas cosas, de la forma en la que fue profetizada que Él moriría, murió, de la forma en la que fue profetizada que resucitaría y ascendería, de esa forma resucitó, de esa forma ascendió a los cielos, y ese mismo Cristo dijo, voy a volver, voy a preparar lugar para vosotros los que creen en mí, y vuelvo a buscarlo, y cuando yo llegue los atraeré a mí, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Pero ay de aquel que no crea. Dice la palabra, lo leímos, hermanos, que dirá a las montañas, ¿sí? Cuando vivimos una situación vergonzosa, a veces exclamamos, ay, trágame tierra, ¿no? Quiero meterme donde nadie me vea porque metí la pata. Qué gran metida de pata va a haber sido no el creer en el Señor. Y vas a decir, trágame tierra, en serio, si no crees. Ahora Jesús termina su enseñanza con una gran demanda, y este es el último punto. Jesús del versículo 28 al 37 dio dos parábolas. La primera dice, miren la higuera y los otros árboles, añade Lucas. Cuando está verde, cuando ya empieza a florecer, a ponerse verde, ya sabemos que está cerca el verano, ¿sí? Entonces Jesús utiliza esto para explicarle a sus discípulos, ¿sí? Advertir a sus discípulos sobre la cercana destrucción de Jerusalén. Jesús dice, así como pasa con la higuera y los otros árboles, que ya cuando empiezan los brotes sabemos que el verano está cerca, cuando vean todas las cosas que yo les dije con respecto a la primera pregunta, con respecto a la destrucción de Jerusalén, ya vean que está cerca esto, ¿sí? Porque como dije hoy, algunos de los discípulos seguirían vivos todavía cuando esto sucedería. La imagen de la higuera nos representa a la nación de Israel en este pasaje, ya que Lucas en el pasaje paralelo agrega las palabras de Jesús y todos los árboles también, no solamente la higuera. Es una simple imagen ilustrativa para estos discípulos en ese momento particular de la historia. Por eso es que Jesús dice en el versículo 30, que no me acordaba hoy, de cierto os digo que no pasará esta generación, refiriéndose a su propia generación, hasta que todo esto acontezca. ¿Qué tenía que pasar? La destrucción de Jerusalén, el primer paso de todo lo otro que estamos viendo, para que llegue la venida. Así que, hermanos, nosotros no debemos mirar lo que sucede en la nación de Israel como una especie de reloj profético, ¿sí? Debemos más bien mirar la palabra para otras cosas. Ya vamos a esto enseguida. Ahora usted va a decir, bueno, ¿cuál es la aplicación práctica de esta primer parábola? El versículo 31 lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tanto el majestuoso templo, ¿sí?, como la ciudad de Jerusalén fueron destruidas. La majestuosidad de los cielos y de la tierra va a ser destruida en un futuro. Pero las palabras de Jesús, incluidas sus promesas de guardarnos, seguirá permaneciendo y seguirá cumpliéndose. Y así como fue necesario la destrucción de Jerusalén para que muchos salieran y se expanda el Evangelio, y la persecución sobre los cristianos, como vimos en los domingos anteriores, fue necesaria para que el Evangelio saliera de Jerusalén y vaya a otras naciones. Así, hermanos, es necesario hoy y imperioso que se predique el Evangelio a toda nación para que venga el Señor. Y eso nos lleva a la otra parábola. Porque el punto que Jesús da
para saber cuál es su venida es este. Y se predicará el Evangelio a toda nación, y entonces vendrá el fin. No a todo individuo de toda nación, a toda nación que haya existido o exista o existirá aún. A toda etnia que llegue el Evangelio, y entonces vendrá el fin. La segunda parábola y la última que Jesús da, ¿sí?, que es la del versículo 30, que va del versículo 33, ¿sí?, al 37, concluye en el 37 diciendo: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ya Jesús no le habla solamente a los discípulos en ese momento particular de la historia, sino que Jesús dice: y esto se lo digo a todos, velad. ¿Qué es velar? Velar es lo contrario de dormir, es el antónimo. Ahora, ¿qué hace cuando uno duerme? ¿Qué pasa cuando uno duerme? La principal cosa que pasa cuando uno duerme es que uno pierde el contacto consciente de la realidad que lo rodea a uno, ¿sí? Uno duerme, o al menos yo duermo y puede caerse el mundo, dice mi señora, y él duerme. Bueno, perdemos el contacto con la realidad, ¿sí? Perdemos el contacto con todo lo que pasa a la vuelta y dormimos. Ahora Jesús dice: hagan lo contrario, velad. ¿Qué es decir? Conéctense a la realidad en la que ustedes están viviendo. Jesús dice: velad y orad, no dice especulad. Es una orden, hermanos, es un mandato, no es una convocatoria a la observación pasiva. Decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a leer qué pasó hoy en Israel y si algún terremoto, todas estas cosas van a aumentar, ¿no? Y nos ponemos ahí a scrollear y ver, ¿sí? A ver, hasta cuál etnia se predicó el Evangelio, cuántas etnias faltan alcanzar, ¿no? Y estamos especulando a ver qué pasa para saber cuándo va a venir el Señor. Eso no es lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos. El velar es una orden, es hacerlo activamente. Nadie sabe la hora, ni el Señor en su perfecta humanidad lo sabía. Esa parte le fue velada a su naturaleza humana cuando estuvo en esta tierra. ¿Cuánto menos lo vamos a saber nosotros si Él no lo sabía? Y aún peor, hermanos, ¿cuánto menos aún los perdidos van a saber esto? Entonces, ¿cuán imperiosa es la necesidad de predicar el Evangelio? Porque hay gente que no sabe que Cristo viene pronto. Juan 15:15 dice Jesús: os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Jesús, en su humanidad, solo conoció las cosas que el Padre quiso que Él conociera y que luego esas cosas nos las dijera a nosotros, ¿sí? Jesús ora en Juan 17 y dice: las cosas que vos me dijiste que yo les diga a ellos, yo les dije todo. Entre esas cosas que nos dijo es: velad, velad. Ahora vamos a ver dos cositas con respecto a velar. ¿Cómo no velar? ¿Qué no significa velar? Sí, con esto vamos terminando. Y después veremos cómo sí velar. A veces creemos que velar, ¿sí?, significa que necesitamos saber exactamente qué pasará y cuándo. Y entonces somos fascinados por futurólogos por ahí en canales de televisión o videos de YouTube de cuándo será el fin del mundo, de que más día, menos día, tantas semanas, faltó sumar este día, sacarle al otro, y que si va a venir el martes 28 de octubre del año 2048, ¿no? Y estábamos esperando, y así. Y ahí pasa, hermanos, varias de las sectas como los mormones o ellos viven de eso. Es terrible. Y entonces empezamos a hacer futurología, ¿no? Y vamos a ver qué pasa de Israel, porque si se construye el templo para que sea destruido nuevamente, para que sea de nuevo, ya vimos, hermanos, Jerusalén ya fue destruido y todo eso fue en el 70, en esa época. Y la futurología es peligrosa.
Porque lo importante no es saber qué es lo que pasa o cuándo va a pasar, sino qué hacer en el mientras tanto eso pasa. Y ese es el enfoque que tenemos que tener, hermanos. No es lo importante cuándo va a pasar esto o qué señales habrá de esto, sino qué tenemos que hacer nosotros en el mientras tanto. Es lo que Jesús nos aboca. Él termina este sermón diciendo esto. Pero a veces entonces nosotros ahí entramos en otra, que es, pensamos que bueno, eso no es velar, ¿no? El saber cuándo y cómo. Pero vamos a ver qué tenemos que hacer, entonces tenemos que saber qué hacer a cada momento. Entonces empezamos a buscar palabras o supuestas profecías de agoreros que andan por ahí para saber cómo tengo que hacer esto o cuál es el paso que tengo que dar a continuación. Entonces, si me voy a casar o no me voy a casar, voy a esperar que me lo diga el profeta. O si voy a emprender o no voy a emprender, voy a ver si me lo dice tal otro. Y así vamos por la vida buscando agoreros que nos digan como Saúl buscaba antes de las batallas. Eso no es el registro bíblico, hermanos. Hermanos, nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿sí? Y ella es también suficiente. Acá está todo, hermanos, lo que necesitamos saber. Fuera de ella no hay nada que nosotros podamos o debamos inquirir con respecto al futuro, porque hay ciertas cosas, las cosas ocultas que pertenecen a Jehová, como dice el Deuteronomio, y las que nos ha querido decir ya nos las ha dicho por medio de Jesucristo, ¿sí? Así que ya sabemos de una forma bastante clara lo que va a suceder y qué es lo que se espera de nosotros mientras Él regresa. Entonces, ¿cómo debemos vivir la vida? Bueno, la gente antes del diluvio, antes de Noé, vivía en el presente, ¿sí? Como despreciando las advertencias de Noé con respecto al futuro. Ah, Noé, cállate, ¿qué va a llover si nunca llovió? ¿Qué estás hablando, Noé? El presente, viví el hoy, déjate llevar, ¿no? Y ese es lo que esta generación invita a. Enfócate solo en el presente, en disfrutar el momento y todo lo demás puede esperar. Pero también podemos caer en el otro extremo, que es el que cayó la iglesia de Tesalónica, que ellos esperaban tanto la segunda venida que se olvidaron de atender las responsabilidades del tiempo presente. Y bueno, total va a venir el Señor, entonces yo no voy a trabajar, no me voy a esforzar en las cosas, porque si el Señor viene, ¿no? Y estamos sin hacer lo que realmente el Señor nos dijo que hagamos. ¿Qué es velar? ¿Cómo debemos velar? ¿Cuál es la actitud correcta? La que tuvo la iglesia de Esmirna, que nosotros podemos ver en el Apocalipsis capítulo 2. Fíjese, el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que tengas que padecer por mi causa y sé fiel. Es simple, es claro, hermanos. El pastor Sugel Michelén dice con respecto a esto, Jesús, al darnos esta profecía, no se esfuerza en satisfacer nuestra curiosidad carnal sobre el futuro, sino ayudarnos a vivir en el presente a la luz de las cosas que vendrán. Repito, Jesús, al darnos en esta profecía, no se esfuerza en satisfacer nuestra curiosidad carnal de, a ver, ¿y cuándo realmente? ¿Cómo? No. Sino ayudarnos a vivir en el presente a la luz de las cosas que vendrán. Correr mi carrera ahora, por más que no vea la meta, sabiendo que la meta está. Y la corona reservada para mí está ahí, y Cristo está ahí, esperando por mí. Actuando en el presente, ¿sí? Pero con la vista en el futuro, viviendo un día a la vez, pero sabiendo que Cristo viene pronto. Lucas capítulo 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo velar? Debemos velar como lo hace un soldado. Un soldado cuando está en el campo de batalla y no en descanso. Y un soldado cuando está en el campo de batalla, él
Tiene que estar constantemente comunicado con su cuartel. Hace pocos años atrás encontraron un soldado japonés, creo que era japonés, no, vietnamita, en el medio de la selva. Él había esperado la finalización de la guerra y nunca se enteró que la guerra había terminado, y él estaba escondido por si los enemigos. Él perdió comunicación con el cuartel y vivió su vida por una razón equivocada, haciendo lo que hacía por una razón que ya no existía. Se escondía de enemigos que ya no estaban. Nosotros nos escondemos del enemigo, no, porque me va a pasar esto, me puede pasar lo otro. Cristo venció. Él pasó primero. Y si Él nos dice vayan, que vayamos, hermanos, porque Cristo pasó por ahí primero. Debemos velar como un soldado que no pierde comunicación con su cuartel general a través de la oración y de la lectura. ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo es la emisión del mensaje? A través de la oración. ¿Cómo Dios nos responde? A través de su palabra. Corto, sencillo, claro. Pero tampoco como los soldados debemos pelear solo, hermanos, sino que debemos estar en comunión los unos con los otros, no alejarnos de la tropa, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos agarran por costumbre, sino que luchando espalda con nuestro hermano. 1 Corintios 16:13 dice Pablo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, hermanos. Repito, para concluir, lo importante, hermanos, no es saber qué va a pasar ni cuándo va a pasar, sino qué hacer en el mientras tanto. Velemos, ocupemos bien el tiempo, hermanos, porque los tiempos son malos. Ocupémonos en servir al Señor, en velar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, nuestra esperanza no se basa, Señor, en caminar algún día por calles de oro, bañarnos en un mar de cristal o vivir, Señor, en alguna mansión celestial. Señor, nuestra gloriosa esperanza es ver a Cristo. Es ver el rostro de aquel quien quiso redimir, Señor, nuestras almas del pecado y vivir con Él para siempre. Señor, danos el ser guardado por tu poder, Señor, hasta el fin de los días. Que podamos velar y que podamos orar, Señor, sabiendo que tú vienes pronto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.